Bienvenidos, esto es La Batalla Legal. Soy Hugo Mendoza y estamos por CTV Perú, canal 20.4 de señal abierta y CTV Perú oficial en redes sociales. Como todos los días recordarán y deben tenerlo en cuenta, estamos tratando temas que son bastante importantes de coyuntura nacional para analizar sus efectos, para reflexionar un poco de cómo podemos combatir, haciendo alusión al nombre del programa, La Batalla Legal, cómo damos batalla a estos casos que terminan haciéndonos tremendo daño a nuestra sociedad. Y el día de hoy vamos a tratar la minería ilegal, sus efectos, qué delitos conexos trae la minería ilegal, cuáles son sus efectos económicos, sus efectos en la corrupción, sus efectos con otros delitos como la trata de personas, el sicariato, la extorsión, el lavado de activos, la defraudación tributaria, sus efectos sociales. Todo esto trae la minería ilegal, por eso hemos querido tratar este tema el día de hoy por la gran importancia que significa, además de todos los delitos que he mencionado, por también los efectos nocivos que trae al medio ambiente y asimismo por ser a la vez una fuente o un contexto donde se generan actos de corrupción por las ingentes cantidades de dinero que mueve la minería ilegal. Para eso hemos invitado el día de hoy, para analizar este contexto social que genera la minería ilegal, lo que está haciendo o no el Estado para combatir la minería ilegal y todos los efectos que esto acarrea a nivel económico, como acabo de decir, y también a nivel de corrupción. Hemos invitado al doctor Walter Chirinos, abogado y analista político. Bienvenido, estimado Walter, al programa. Bueno, ante todo, gracias. Solamente una pequeña, soy contador público, contador público colegiado. Y en la parte social sí, he tenido la oportunidad de recorrer casi todas las zonas mineras del Perú. Sin embargo, hay zonas donde la minería ilegal ha alcanzado ya ribetes mucho más grandes y que dentro de la economía criminal que nosotros llamamos, son Puno, una de las primeras, Madre de Dios, Puno en la parte rinconada, Madre de Dios en la llamada Pampa, en La Libertad, en la zona de Huamachuco, ¿no? en la parte del Toro, y las que están aledañas, pues, tanto en La Poderosa, en la parte de Yacuabamba, pero en sí la minería ilegal se iba expandiendo en todo el país. Cada vez encontramos, sobre todo en parte selva, más lugares donde todavía no saltan a la vista, pero siguen avanzando a pasos agigantados, alentados por una población que no comprende que le está haciendo daño al medio ambiente, que no comprende que le están robando prácticamente su mineral porque ellos ganan muy poco, poquísimo. Y quienes están beneficiándose de esto son la minería legal en forma directa, por un lado. Y en el caso de la zona altoandina, con Madre de Dios, los beneficiados son los bolivianos. Entonces, esa parte social que el Estado, un Estado pues, ausente, ¿no? No lo ha visto y solamente va a la parte represiva y a las consecuencias, como lo has señalado claramente tú, ¿no? En la parte del sicariato, la extorsión, las trata de blancas, esa es la parte posterior, la consecuencia de esta minería. Usted como contador, como nos acaba de señalar, ¿cuáles son esos incentivos económicos perversos que no terminan por combatirse de manera eficaz a la minería ilegal? Bueno, en primer lugar, vamos a la parte de la captación de recursos e impuestos que le debería tener el Estado. ¿De acuerdo? Nosotros estamos perdiendo del total de la venta del oro, hay un 30% que se va en forma directa hacia Bolivia, con lo que es tanto la minería Puno como la de Madre de Dios. Es una de las causales por qué Evo Morales estaba empeñado en meter a la gente la idea de que Puno debería anexarse de Perú y que no lo hemos tomado en cuenta. O sea, acá estamos, no, que Puno no hay que sacarlo, que Puno no hay que hacerle caso, pero no es el problema de ideología, es el problema de recursos. Recordemos ahí de que hay oro y hay litio, ¿no es cierto? Entonces, ese oro que se produce en Puno, ese oro que se produce en Madre de Dios, va a Bolivia y en Bolivia lo venden como si fuera producción de ellos. Tanto así que casi duplica la producción boliviana. Y los otros pequeños mineros
¿A quiénes le venden? Le venden a la minería formal. Entonces, yo creo, es mi opinión, de que uno de los que estarían tratando de que no se formalicen estos mineros, de que no se den las facilidades, sería la minería legal, porque ellos ganan. Uno, no pagan beneficios sociales, ¿no es cierto? Ya no usan maquinarias, le va directamente ya el producto hecho, ¿no? Entonces, ¿eso qué indica? Menos impuestos para el Estado. Desde la parte laboral, hasta el pago de impuestos, pero con graves consecuencias para nuestra ecología, ¿no? Eso es lo que nosotros conocemos y los que tenemos experiencia en materia penal, la ruta del lavado del oro negro. Como usted acaba de señalar, Bolivia. Nosotros en alguna oportunidad, desde la firma legal que dirijo, hemos tenido la oportunidad de defender a ciertas corporaciones mineras por allá por Puno, por San Antonio de Putina, por Sandia, que ya está casi frontera con Bolivia, donde mineros o pobladores han tomado la mina, han incendiado y no dejaban entrar a ninguna autoridad y prácticamente se convertía en tierra de nadie, pero por trabajos de inteligencia que se estaban haciendo, pues se veía que todo el oro que tenían y que habían producido esta minería formal, estas personas de alguna manera lo estaban comercializando hacia Bolivia. Eso es un ejemplo. El otro ejemplo que usted menciona, ¿por qué lo venden a Bolivia? Porque en Bolivia, entiéndase, así también como existe en Perú, existen empresas muy formales que tienen todos los reglamentos y los permisos habilitados para exportar el oro hacia el extranjero, ¿correcto? Entonces lo que hacen es comprar ese oro a los mineros ilegales y como ellos tienen toda la ruta y todos los permisos habilitados, lo sacan hacia el exterior. Y con eso generan sus ganancias sin mayor inversión, como usted acaba de señalar. Y eso es el lavado del oro negro. Recordemos que Bolivia, cuando, entre comillas, nacionalizó el oro, la minería, el 51% pertenece al Estado, el 49% quedaron con los dueños, pero son manejados por el sector privado, que son los que finalmente hacen este trato y la inversión ya pues de obtener el mineral es súper barato. Es por eso que ellos se empeñan en venir hacia Puno, hacia Madre de Dios, a llevarse el oro. Hay algo más que teníamos ahí en la parte social. Mira, si el Estado lograra... Cuando hablo de Estado no hablo solamente del Ejecutivo, estoy hablando de las municipalidades, que también Estados distritales, provinciales y el regional, a quienes le llegan el canon, supieran hacer una justa distribución en mejorar hospitales, en mejorar carreteras, en hacer escuelas. Con ese canon que llega, quizás la población se daría un poco. Sin embargo, nosotros vemos que alcaldes distritales, provinciales y gobernadores terminan procesados y terminan presos justamente porque no distribuyen bien esos recursos y mucha plata ahí se va a los bolsillos de ellos, ¿no? Entonces la población te reclama y te dice, oye, estás llevándote el oro. Y es ahí lo que tú decías, ¿no? ¿Por qué van y asaltan? ¿Por qué van y quitan? Porque creen que les corresponde y no les está llegando nada. Entonces tendríamos que hacer ese programa de una distribución directa. Y ahí también tiene responsabilidad el Ejecutivo. ¿Por qué? ¿Por qué el Ejecutivo? Porque el Ejecutivo te manda los cánones febrero o marzo. Te manda, cuando tú vas a licitar, te lo manda en agosto o septiembre. Son 6 meses para licitación. Entonces, cuando tú terminas esta en noviembre a diciembre, se te acabó, regresa eso de ahí, va a regresar al erario, va a regresar al Estado. ¿Y qué decimos nosotros? Incumplimiento. El MEP te dice, nosotros hemos cumplido con enviarlo, sí, pero no a tiempo. Y el otro dice, no, tú incumpliste. Entonces, ese problema te tiene que solucionar dentro del gobierno. Por eso es que una de las propuestas es, oiga, en Cano, como el Foncomún que les corresponde a las municipalidades, envíenlos desde el 1 de enero. Si ustedes saben, como Estado, que el presupuesto se aprueba en noviembre por Congreso de la República y el Ejecutivo lo firma en noviembre, máximo diciembre, ¿por qué no transfieren directamente? ¿Por qué tienes que esperar 60 o 90 días para hacerlo? Ahora, con lo que acaba de señalar, muy importante, los ingresos que generan en determinadas regiones la actividad minera, lo que se conoce como el Cano. El problema de no finalmente terminar de formalizar a los mineros ilegales, también más allá de los efectos económicos de evasión tributaria que se deja de percibir, también se estaría dejando de percibir una suerte de canon también producto de estas actividades cuando los mineros salen del aspecto ilegal,
se incorporan al aspecto formal y comienzan a crecer y a producir, también se les debería o también podrían dejar ciertos ingresos para las regiones. Y la región no solamente tendría gano de las grandes minerías, sino también de estos pequeños empresarios mineros. Claro, incluso una propuesta que nosotros habíamos lanzado era la siguiente. Mira, pequeño minero artesanal, pequeño minero, tú no tienes los recursos para traer equipos, máquinas, para poner plantas, ¿no es cierto? Bueno, alíate con el que tiene, no le vendas el área, hazte socio de él, el Estado se hace socio y tú ya no vas a tener solamente trabajo, sino vas a tener utilidad, ¿no es cierto? Entonces, si tú tienes una utilidad de esa empresa, que es tu terreno, él viene a explorar y el Estado le garantiza, él no te va a poner peros, el Estado va a llevar dinero y la empresa va a ganar lo que le corresponde. O sea, tenemos que llegar a ese punto en las que las tres partes, el dueño del terreno, el Estado que da el permiso y el inversionista, puedan trabajar juntos y de esa manera ganar igual. No igual, pero ganar en este lado como trabajador, pero al mismo tiempo las utilidades que genera la minería. Eso creo que sería una salida para recuperar la evasión de impuestos, que hay, mejorar la base tributaria, ¿no? 2, generar un trabajo más digno. 3, retornar el dinero no solamente a través del canon, sino a través de la utilidad que tenga la comunidad y poder darles lo que nosotros denominamos mejor calidad de vida en educación, en alimentación, en salud, en infraestructura, en servicios básicos como la potable, la electrificación, en internet, etc. Eso viene de ahí. El problema es que nosotros hasta hoy hemos tratado, hay que ampliar la base tributaria, vamos a los PRICOS. Son los principales contribuyentes, hay que ajustarlos a ellos. ¿Y por qué no obtenemos otra forma de implementar o anchar nuestra base tributaria? Así es. Esa sería una Y creo que usted ha dado en algo muy importante que también justifica hablar un poco de esto, del por qué siempre mirar, como usted bien acaba de decir, a los PRICO, ¿no? A los principales contribuyentes, a los que generan bastantes utilidades, bastante rentabilidad y por tanto, pues, sus contribuciones a nivel de impuestos son también importantes. Pero ¿por qué no mirar todo ese espectro que desde décadas se ha dejado de mirar? ¿Qué es lo que falta? Decisión política. Es decisión política. Mira, yo estoy en El Salvador hace poquito. ¿Qué ha hecho en querer El Salvador traer inversiones? Ha dejado 10 años para que las empresas inviertan y no les va a cobrar impuestos. Pero es una forma de decir que no va a cobrar impuestos. Pero cuando tú vienes a invertir, ¿no es cierto? No produces. Entonces solamente tienes que gastar y cuando tú gastas te están cobrando el impuesto en los insumos que compras, en los materiales, en el personal. Ahora, usted lo que dice es voluntad política, y esa voluntad política significa también que el Estado sea amigable en todo el proceso de formalización, de tramitación de documentos para que tú te puedas finalmente incorporar a la vida formal. Usted lo ha dicho. Y lo que, para aterrizar al ejemplo que estábamos hablando, y lo que probablemente está ocurriendo, que el Estado no está siendo amigable en este proceso largo de formalización que empezó con el gobierno, si no me equivoco, de Ollanta Humala, y que hasta ahora se sigue en ese procedimiento de nunca terminar, y como hablábamos detrás de cámaras, usted muy bien decía, te ponen tantas trabas, tantas observaciones y te mandan tantos días, de 90 a 120, que finalmente esto se hace un proceso de nunca acabar. Entonces finalmente el propio Estado pone la primera piedra para formalizarse, pero a la vez también te pone un sinfín de trabas que no termina siendo amigable, como empecé con esta Por supuesto. ¿Por qué? Porque una cosa es lo que dice la norma, la ley, ¿no? Y otra cosa es lo que los funcionarios hacen. Por eso uno de los planteamientos que he dicho es bien claro. Oiga, a los funcionarios públicos no le den suelos flats, no les den suelos planos. Darles por comisión, por trabajo, por rendimiento. Tú me formalizas esto y esto va a generar tanto de ingresos al Estado, un porcentaje le corresponde a usted. Pero trabaje y vas a ver cómo el Estado se hace más dinámico, más rápido, más veloz. Hoy tenemos un Estado paquidermo, lento, pesado. ¿Por qué? Si yo gano 5.000 y tú 5.000 y no nos va a pasar nada si no hacemos, tranquilo pues. Y entre las 8 tomo mi café, a la 1 voy a mi almuerzo, a las 4 me voy. Listo, o sea, al final voy a tener mi sueldo. ¿Qué me pasa? Nada. El otro está pensando en cuánto se lleva, ¿no es cierto? Pero si tú tuvieras incentivo, ¿no es cierto? ¿Qué pasaría? Ah, no, yo puedo ganar no 5.000, sino 20.000, entonces me dedico a trabajar.
porque va a tener un plus. Ahí tiene que haber el Estado. De lo contrario, se va a hacer un Estado como hasta hoy, alimentando a los que quieren entrar en la corrupción, cómo pueden sacar más, cómo pueden dormir expedientes. Eliminaron lo que antes el silencio administrativo positivo, lo eliminaron, ahora hay silencio positivo negativo, ¿no? En la que, ojo, pasa negativo, sabes que no vas a sacar nada, mejor arregla conmigo. Hay cositas que el Estado lamentablemente ha ido dejando para que la corrupción avance. Eso, ahí quería también atallar, querer profundizar un poquito en esto. Todo este sinfín de trámites de nunca acabar, ergo burocracia, también son espacios donde se prestan para la corrupción. Así es. Por eso hay que llevar un Estado digital. Un Estado digital donde todo se exhiba, todo se publique. Pero no como ahora 24 horas antes de un proceso, ¿no? 24 horas antes del proceso y ni siquiera eso. A veces lo cuelgan a las 11 de la noche, a las 5 de la mañana está cerrado. No tiene ningún tiempo. Se pasa desde contratar a un personal para asistente hasta la contratación de una licitación. Todo eso debería ser expuesto para que todos tengan acceso. Y vas a ver cómo la corrupción va a bajar. No podemos decir que vamos a eliminarla, porque esa es una utopía, una fantasía. Decir, oh, vamos a eliminar la corrupción. No, tienes que gradualmente ir disminuyéndola. Y, por supuesto, ir poniendo también penas más severas, ¿no? De lo contrario, yo me voy 3 años o 5 años, bacán, pues hago mi fortuna y a los 5 años hago dinero. Correcto. Para aprovechar también su presencia en nuestro programa, quería preguntarle en relación de algo que nos viene aquejando y que cada vez más viene desprestigiando al Congreso y que además, como nosotros conversábamos en nuestro programa, los congresistas que recortan los sueldos y que se les ha denominado mochasueldos, para cambiar un poquito de tema, no se dan cuenta que en el camino de querer justificar o buscar una versión, por decirlo de alguna manera sutil, para justificar esos recortes de sueldos, también vienen incurriendo en otro y otro delito al hacer firmar declaraciones juradas a sus trabajadores, haciéndoles ingresar datos falsos donde dicen que fue producto de un préstamo, al nombrar a asesores número 1, nada menos, pero que en la práctica hacen trabajos de chofer, ¿no? Y entonces todos estos aspectos que finalmente se ha visto en estas últimas semanas y en los dominicales, ejemplo, la congresista Magali Ruiz, la congresista Rocío Torres, el congresista Edgar Tello, la congresista María Cordero Jontay, entonces, por decir de alguna manera algunos nombres. La Comisión de Ética la semana pasada no había logrado una votación para poder sancionar a la congresista Magali Ruiz, que es la que ya estaba más avanzado el caso, porque habían 7 abstenciones, 4 a favor y 4 en contra. Y se ingresaban aspectos jurídicos a la valoración de la decisión de la Comisión de Ética, nada menos. Y decíamos nosotros, una cosa no tiene nada que ver con la otra, porque los congresistas decían, aquí no está claro, porque han venido y las imputaciones que le han hecho, o los testigos, nadie lo imputa, solo uno. Entonces uno se preguntaba, ¿qué tienen que ver las indicaciones o no de las personas o de los testigos hacia la congresista? Porque aquí hay un hecho objetivo, se recortó el sueldo. O al menos el trabajador transfirió el dinero a un tercero avalado por el congresista, ¿no? Porque no se entiende de cómo puede intervenir, o también a veces directamente a la congresista, como el caso de la congresista María Cordero Jontay. Eso, se ha indicado o no se ha indicado que no es un proceso penal, es un hecho objetivo que sí puede tratarse desde un punto de vista ético y que sí merecía un pronunciamiento y un voto de parte de los congresistas y no hacer una suerte de abstención. 7 votos en abstención. ¿Qué opinión le merece? En primer lugar, yo estoy en desacuerdo con mochasueldos. ¿De acuerdo? Porque el recorte de sueldo sí es legal. Artículo en la 276 habla para la parte pública que tú puedes recortar, pero es la entidad la que te recorta. La 728 para la parte privada también habla que puedes recortar, pero en este caso no hay recorte de sueldo. Lo que hay es, le están robando el sueldo, porque el empleador directo no es el congresista. Entonces, es un delito 382, si no me equivoco, de concusión. ¿Por qué? Porque del sueldo que tú percibes total, del que no te han mochado ni te han reducido, tú le estás pidiendo una parte, ¿no es cierto? Y yo llevo un poco más allá, estarías extorsionando,
Porque si es que tú no me das, entonces simplemente como yo tengo la opción, porque son carguitos de confianza, ¿no? Tú no me das, entonces yo te termino tu contrato este mes y va a venir alguien que me va a dar extorsión. Llévalo más allá, o sea, hazlo más fuerte. En la primera tienes de 3 a 10 años de pena privativa y libertad en el artículo 382. Pero mándalo a lo otro, porque si bien es cierto, eso se va a ver en la vía judicial, pero en la vía parlamentaria, tú no juzgas, no haces un juzgamiento por la parte Código Penal, es un juicio político, ética. Y por ética a un presidente lo vacan, porque por ética hizo esto, no es parte procesal, judicial, sentencia, no. Si al presidente lo vacas por algo de que crees que es una cuestión política, pues ética debió haber sancionado con no menos de los 120 días que pide, con no menos, porque podría llegar hasta el desafuero, el capítulo 5 del Código de Ética, ¿no? Deberías llegar hasta ahí. Sin embargo, optas por 30 días y un recorte de sueldo, que también está tipificado en el Código de Ética Parlamentario, pero que yo creo que primero estás aceptando tú como comisión de que sí cometió un delito, por eso le estás diciendo devuelve en 30 días, ¿no? Entonces, ¿por qué no le ponen la máxima pena? Porque ahí viene después la frase o torongo no come torongo, y que viene, como diría Patricia Juárez, nosotros no votaron por la bicameralidad porque nosotros no votamos por lo que ustedes querían, la ley Mordaza, o sea, acuerdo bajo la mesa. Tú no tocas el tema, tú me apoyas, y yo acá, cuando vienes acá, yo voy a apoyarte a ti. Eso ha pasado, y eso es lo que están haciendo ahora la bicameralidad, que es otra gran torpeza del Congreso en decir, hay bicameralidad, pero en el Senado de la República solamente van a ir los que han sido congresistas. Correcto. Nosotros decíamos aquí, más allá del tema jurídico, de la calificación que, dicho sea de paso, la Fiscalía de la Nación ha hecho para este tipo de conductas de recortar los sueldos, lo ha tipificado o lo ha considerado que se habría cometido el delito de concusión, porque abusando de su poder obligan o inducen a brindarles un beneficio, sino cuando ingresábamos al tema ético, nosotros decíamos, ¿qué es la ética? O sea, son cosas que nosotros tenemos como principios y valores que nos conducen nuestro comportamiento como personas dentro de una sociedad, y que podemos identificar qué es lo malo y qué es lo correcto o lo incorrecto. Y en este aspecto, al haber una relación de dependencia, y como usted bien ha señalado, que es un cargo de confianza, y el trabajador, como hemos visto en las entrevistas, que necesitan el dinero, como esta trabajadora que salió a denunciar a la congresista Rocío Torres, dependen de ese trabajo porque son padre y madre. Entonces estamos, en otras palabras, frente a personas que necesitan, en un estado de vulnerabilidad, si se quiere, laboral, y que yo ingresar y pedir al terreno del salario para poder beneficiarme, más allá de la calificación jurídica, como usted lo ha dicho y también lo viene haciendo la Fiscalía de la Nación, ya incurre en un tema ético, de principio, de valor, de aprovecharse de una situación de superioridad laboral y de aprovecharse de ese estado de vulnerabilidad de la persona. Entonces, no tiene cabida pensar o querer ponderar las indicaciones de los testigos que desfilan por la Comisión de Ética, del por qué denunció tarde, por qué intenciones tendrá, porque, repito, hay un hecho objetivo que solamente se está tomando en cuenta si debió o no actuar de manera correcta, o si ese recorte de sueldo corresponde o no, como debería decir, desde un plano ético. Sí. Y para nosotros, claramente que no es una conducta ética, y por tanto no debería justificarse esas abstenciones en criterios jurídicos, que no es el terreno propiamente de una comisión ética. Si quiere, vayamos a la subcomisión de acusaciones constitucionales, donde de alguna manera sí se tiene que ya entrar un poco al plano jurídico, no tan profundo tampoco, pero ya nos da un poco más de margen, como bien usted señalaba, porque eso tiene que avanzar, y finalmente para ser desaforados y habilitar que puedan ser finalmente terminados de investigar por la Fiscalía. Pero eso es otra cosa. Estábamos en un plano ético, y creo que lamentablemente nuestros congresistas siguen sin dar la talla ni muestras mínimas de hacer las cosas de manera correcta. Es un juicio moral. Es un juicio moral. Pero acá hay algo más. ¿Has escuchado o has leído algún pronunciamiento de los partidos políticos a los que pertenecen? Nada. Entonces son cómplices. No, y son cómplices. Además, anda del congresista al partido político. Además, en esas abstenciones habían congresistas de Renovación Popular, de todos, de Perú Libre, de muchos partidos
que de alguna manera, lamentablemente, nunca pensé repetir esta frase y como usted bien lo ha señalado, que calza perfectamente, ¿no? Otorongo no come otorongo. Claro, y acá se juntan las artes extremos, tanto izquierda como derecha, y decir, oiga, mientras no toca nuestro bolsillo, no hay problema. El día que nos toca nuestro bolsillo, nos juntamos contra el que nos quiere tocar nuestro bolsillo. Y es por eso que, lamentablemente, vuelvo a repetirte, no he visto de que los partidos políticos hayan pronunciado ni bien salido esto, oiga, te separamos aquí. ¿Sí? Salvo el de Fuerza Popular por Cordero Jontay, ¿no? Claro, te separamos y te sacamos del partido. Porque ya cuando va avanzando, tú vas comprobando. Pero el papel, porque en el otro siguen visitando a sus líderes, siguen reuniéndose con sus líderes. Entonces no hay pues, no hay realmente una cuestión de decisión tajante, ¿no? A partir de hoy no metas a un partido político, a partir de hoy no te reúnes con el líder o el presidente del tal partido. No, o sea, yo te sanciono, pero nos seguimos reuniendo. No, ya no puede haber eso. Por eso decía el ponente que va a estar después de mi intervención, acá el problema, o sea, ¿no? Es de que los partidos políticos lamentablemente han dejado de serlos y se han convertido en clubes electorales que aparecen cuando hay elección con componendas, a disposición los cargos con cupos, ¿no? Cuando debería hacerse elecciones primarias. Es una norma que está ya en vigencia, la ley orgánica de partidos, ¿no? Y ahí realmente saber quiénes van. La militancia, un militante, un voto. Y eso es otro tema también muy importante, como usted dice, los partidos políticos, dicho sea de paso, son importantes y aquí ya lo hemos hablado en varios programas también y aquí para resumir un poco la idea, son importantes porque el sistema por el cual hemos decidido vivir, que es el sistema de la democracia representativa, en este tipo de sistema de democracia representativa los partidos políticos juegan un papel importante porque justamente son el vehículo que llevan la representación que nosotros consideremos para que puedan tomar las decisiones dentro del poder, en este caso legislativo, ejecutivo. Entonces, tienen que ser organizaciones estructuradas, debidamente funcionales, con roles claros, con objetivos concretos, y tanto es así que el Estado, para evitar financiaciones ilegales, ha comenzado a darles también financiamiento a través de sus instituciones, para que justamente los partidos políticos hagan su verdadero papel, formen cuadros, formen profesionales, puedan organizarse a la interna, hacer las primarias que usted dijo y así finalmente funcionar como un verdadero partido político y llevar a las mejores personas, a los mejores cuadros, a la representación nacional. Pero lamentablemente creo que usted no se aleja de la realidad al decir que son prácticamente meros clubes, ¿no? De aglomerar personas de manera... No queremos ir vientos de alquiler, pues, ¿no? Así es. Menos clubes que reciben a la gente de alguna manera improvisada para poder cumplir las cotas y tenemos los resultados que tenemos con estos representantes. Estimado Walter, muchas gracias por estar en nuestro programa. A ustedes por la invitación y siempre apto para poder conversar de algunos temas y dar las soluciones, como algunos planteamientos que hemos hecho el día de hoy, porque la verdad es que, la democracia quiere rostros nuevos, quiere gente que salga del espacio que está hoy en su, como se dice, en su comodidad y enfrente a 3 o 4% de políticos o de gente que está haciendo vida política y lamentablemente nos ha llevado a ese descalabro que tenemos hoy en el Congreso de la República, que tenemos en los gobiernos regionales, que tenemos en muchas municipalidades, porque acá es un conjunto. Cuando habla de mucho sueldo, baja hasta los distritos, no solamente es en el Congreso, andas bajándolo, sino que más lo vemos en el Congreso porque está más visto a la opinión pública. Entonces, hay que fortalecer los partidos políticos que sean de verdad y que gente que hoy está en la empresa entre a batallar, porque el 97% de peruanos son honestos, trabajadores, y podríamos meterlo a competir con ese 3% que lamentablemente ha hecho de la política un vil negociado, ¿no? Gracias nuevamente. Bueno, vamos a una pausa comercial. Estamos en CTV Perú, canal 20.4 de señal abierta. Recuerden, esto es La Batalla Legal y soy Hugo Mendoza. Regresamos con nuestro segundo invitado para poder aterrizar un poco más sobre el tema que estamos tratando, que es la minería ilegal, desde un aspecto ya del derecho penal y todos los efectos que mencioné en esta introducción. Regresamos.
Hola, soy Claudia Toro y en un mundo competitivo tienes que aprender con los mejores. Te invito al primer taller de realización y producción audiovisual que inicia clases este 4 de agosto por el Instituto CPA, Instituto de Educación Superior, licenciado por Minedu. Inscríbete aquí en el teléfono en pantalla. Te esperamos. Hoy vamos a hacer una ensalada de atún. Pasamos al primer paso, que es cortar la cebolla. Cortamos la cebolla en láminas. Ahora sí, pasamos al segundo paso. Tomate. Pasamos al siguiente paso, que es cortar el apio. Sacamos el tallo, cortamos las hojas, los extremos. Pasamos al siguiente paso, que es perejil. Cortamos las hojitas. Ahora pasamos con la lechuga. Ahora pasamos con el aliño. Solo necesitamos 2 limones. Vamos a exprimirlos. Este aliño es súper sencillo. Solamente tiene limón, sal, pimienta y aceite de oliva. Y ahora sí, para finalizar, traemos el atún. Lo que me encanta de este atún es que es filete. Ahora sí, finalizamos con el aliño y un poquito de perejil. Y listo, tenemos una ensalada fresca, rápida y qué mejor que tu alimento sea tu medicina. Soy Gina Martínez y esto es Recetas Fitness en 5 pasos para CTV Perú. Soy Hugo Mendoza, socio fundador de Mendoza Malpartida y Asociados, una firma legal donde encuentras al mejor equipo humano de defensa para acompañarte en cada paso. Toda persona es vulnerable a ser denunciada, pero debe contar con el mejor equipo legal para hacer valer sus derechos. El éxito de un caso penal radica en la experiencia y el conocimiento para defender tu verdad y hacer prevalecer la justicia. La mejor estrategia es la confianza. Confía en nosotros. CTV Perú, un canal de verdad. La investigación periodística, los mejores destapes y entrevistas exclusivas con Claudia Toro y una variada programación de cultura, música, gastronomía y entretenimiento en CTV Perú. Un canal de verdad. Sintonízanos en los 20.4 de señal abierta para toda la capital. Televisión gratuita para todos los peruanos. Además, en www.ctv.pe y en redes sociales como CTV Perú Oficial. Regresamos de la pausa comercial. Esto es CTV Perú, canal 20.4 y somos La Batalla Legal y yo soy Hugo Mendoza. Estamos de lunes a viernes de 10 a 11 de la mañana, repito, por señal abierta en el 20.4 y en CTV Perú Oficial en redes sociales en el mismo horario. El día de hoy, para los que recién pueden sintonizarnos o puedan conectarse a nuestro programa, para poder ponerles en contexto, estamos tratando el tema de la minería ilegal y sus delitos conexos que esto genera. ¿Por qué hemos escogido este tema? Porque es un delito que no solamente se tiene que ver de manera individual e aislada, sino en todos los efectos que esta actividad genera y sobre todo efectos altamente negativos a nivel social, económico, tributario, corrupción, etc. Por eso es la importancia del tema que hemos querido tratar el día de hoy, para que ustedes puedan conocer un poco más de esto, porque también tienen sus efectos a nivel del medio ambiente. Y para eso, en este segundo bloque, hemos invitado al doctor Fidel Mendoza, abogado especialista en Derecho Penal,
tiene maestría y doctorado por la Universidad de Salamanca, España, y también autor de diversos artículos especializados en la materia y también del libro Lavado de Activos. Y actualmente docente universitario también en una de las casas universitarias más importantes de nuestro país, que es la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Con él vamos a poder aterrizar un poco más en el tema que él más conoce, que es el lavado de activos, que tiene mucha relación con la minería ilegal, porque nada menos la minería ilegal genera grandes cantidades de dinero. Y como yo digo, el paso natural después de que una actividad ilícita como la minería ilegal, como el narcotráfico genera, es cómo lo inyecto al sistema económico legal. Bienvenido, Fidel. Encantado. Muchas gracias por la invitación, buen amigo, algo de 2 décadas, con Hugo Mendoza, en el que no es que seamos familiares, pero en los hechos es como si así lo fuere. Somos amigos también de nuestras familias. Encantado de participar en este conversatorio sobre este fenómeno criminal trascendental, indudablemente para nuestro país, como lo es la minería ilegal, con todas sus implicancias, pero particularmente atender a las cuestiones de carácter económico, ¿no? Económico delictivo que deparan. Correcto. Bueno, nuevamente gracias, y para entrar en materia, la pregunta que te quería hacer es la siguiente: de acuerdo a tu experiencia en el litigio, ¿no?, que te dedicas al lavado de activos desde tu estudio especializado en Derecho Penal y en la materia, ¿cuál es la relación que existe? ¿Cuál es ese fenómeno criminal que se gesta de la minería ilegal con el lavado de activos? Existen diversas actividades criminales que son conexas a la minería ilegal. Primero, pues queda claro que nuestro legislador, entre diversos actos criminales contra el ambiente, decidió el 2012 especificar en febrero del 2012 al denominado delito de minería ilegal y los delitos pues que convergen con el mismo, ¿no? Hay que entender que en nuestro sistema legislativo se reprimen 3 comportamientos con algunas características: los actos de exploración, los actos de extracción y los actos de explotación de recursos minerales, ¿no? Metálicos o no metálicos, bajo un contexto determinado. Cuando no existe autorización ambiental, administrativa de la entidad competente, y a su vez estas 3 conductas que refiero, ¿no?, causen efectivamente o estén en condiciones de poder causar, de poder generar, ¿no?, un impacto ambiental, un daño al ambiente, ¿no? Entonces, ese es el primer delito, digamos, que tiene que aquí ser objeto de evaluación, que es la minería ilegal en estricto, ¿no? Pero además se reprime el financiar estas conductas, como también el obstruccionismo que puede realizarse con respecto a las actuaciones de la autoridad administrativa que se va a encargar del control, que se va a encargar de la fiscalización, ¿no?, de las empresas, por ejemplo, que se abocan a la minería en cualquiera de sus, digamos, de sus dimensiones, ¿no?, la alta, la mediana, la pequeña, la artesanal, ¿no? Y finalmente se reprime, ¿no?, los actos digamos, de venta, de transporte, de suministro y otros de insumos químicos destinados a la minería ilegal, como también pues, el de maquinarias destinadas a. En términos legislativos penales, ese es el delito de minería ilegal con sus delitos conexos, pero está estrechamente ligado a otros fenómenos criminales, queda claro, ¿no? Por ejemplo, los delitos de organización criminal, los delitos ambientales, la trata de personas, la explotación, por ejemplo. Y sin duda alguna, como bien dice Hugo, es un acontecimiento pues, natural, ¿no?, indesligable, diría yo, el delito de lavado de activos. Claro, porque como tú bien decías, entrando al tema del delito de lavado de activos y lo que acabas de mencionar, lo que significa el delito de minería ilegal en sencillo es aquella actividad que realiza un determinado grupo de personas o personas sin tener los permisos administrativos, valga la redundancia, y a la vez en zonas prohibidas.
lavado de activos producto de la minería ilegal. Uno de los retos, y por qué citaba o simplificaba este concepto a nivel administrativo, es identificar el delito fuente. ¿Qué quiero decir? Que para hablar de lavado de activos tengo que identificar o saber identificar de manera clara si estamos finalmente o no en un delito de minería ilegal o de minería informal. Para entrar a ese aspecto que también hace un momento tratamos con el primer invitado, que es de nunca acabar, para hacer un paréntesis, el proceso de formalización que ya viene teniendo tantos años. Y eso genera un problema también, dos efectos, tanto a nivel desde el frente de la Fiscalía y también un efecto, si se quiere, desde la defensa. ¿Cuáles son los efectos? Para la Fiscalía, para decir si estamos o no frente al delito fuente, porque va a ser como que una suerte de obstáculo que va a tener que poder hacer ciertas investigaciones un poco más acuciosas para demostrar si verdaderamente está frente a un minero informal en vías de formalización o frente a un minero claramente ilegal y que solamente está usando este procedimiento de formalización como una fachada para poder seguir operando de manera ilegal. O sea, ya la valla al fiscal se le ha puesto un poco más complicada en este aspecto. Y para la defensa, claro está, pues le genera un cierto espacio de defensa. Completamente de acuerdo, ¿no? Es una problemática, primero, muy compleja. Esto sale del derecho penal, esto se extiende al derecho administrativo, a la tramitación que existe respecto de mineros, por ejemplo, que pretenden formalizarse. Esa es la diferencia que bien tú estableces, Hugo, entre el minero informal, entiendas aquel que todavía no logra la formalización de su actividad, pero que está en proceso, frente a la minería ilegal pura y dura, ¿no? Y esto es clave entenderlo porque incluso la legislación penal regula una exoneración de responsabilidad penal de manera muy específica, ¿no? Y dice, si es que el proceso de formalización no puede lograrse por la negligencia de las autoridades administrativas competentes, ¿no? Entonces quedará exento de responsabilidad penal, ¿no? Ahora, yo añadiría un factor adicional, que es que, como bien tú identificas, ¿no? Es un problema de investigación muy serio. El Ministerio Público mismo, debo decirlo, en mi experiencia, no la tiene clara. Porque el Ministerio Público por regla maneja penal, pero no las cuestiones administrativas. Y aun cuando estamos en muchas partes del país, fiscalías especializadas de la misma manera, ¿no? Ahora, yo añadiría un factor adicional, decía, el que para el Ministerio Público tenga el problema de identificar si es que estamos ante un delito previo al lavado de minería ilegal frente a la cuestión fáctica de si estamos ante mineros en procesos de formalización, o sea, informales, o frente a mineros totalmente ilegales, ¿no? Yo iría más atrás, ¿no? Que en estricto uno u otro, el minero ilegal o el minero informal, si es que ha realizado en el desarrollo de sus actividades delitos diferentes al tipo penal de minería, como podrían ser delitos ambientales, ¿no? Contaminación ambiental, por ejemplo, alteración del medio ambiente, por ejemplo, ¿no? Entonces creo que el Ministerio Público tendría que atender a esta situación, que quizá hay otros delitos previos, pero que les permiten, operativos, pero que le van a permitir concluir si está frente a un minero realmente que tiene esa voluntad de formalizarse o es que es una fachada. Como bien dices, me parece... Yo creo que esa sería la salida estratégica para el Ministerio Público. Un buen punto, ¿no? En escenarios donde pues, sea más complejo. Esto ha llegado a un punto medular en el país, ¿no? Porque eso es lo que ocurre. El minero ilegal disfraza, instrumentaliza el procedimiento administrativo para tener esa condición de minero en proceso de formalización y decir, pues somos informales, no ilegales. Se están aprovechando del defecto del Estado en no poder concluir de manera eficaz esta llamada formalización de los mineros ilegales a formales. Y como el Estado falla,
pues también se genera un espacio para que este tipo de personas inescrupulosas se aprovechen de ese defecto. Completamente, ¿no? Entonces, estos escenarios que sí ocurren, ojo, esta instrumentalización del procedimiento administrativo muy burocrático y con plazos que se van ampliando de formalización, ¿no? Tiene ese problema, porque hay un impacto ambiental que sí se produce y tenemos un Ministerio Público que podría mejorar sus actividades tan complejas, por cierto, ¿no? Y la alta responsabilidad que tienen de poder atender, al menos en los casos de lavado de activos, indesligables al de la minería ilegal o informal posiblemente, el potencial delito que también se está cometiendo y que no se está viendo, que son los delitos ambientales. Y esto lo cito por una razón también adicional, que es que el legislador penal recién decidió tipificar a la minería ilegal de manera específica en febrero del 2012. La pregunta sería, y hay casos que llegaron a la Corte Suprema, ¿qué pasa con la gran rentabilidad económica producida antes de febrero del 2012? Que no es muy atrás, ¿eh? Hablamos de 11 años, ¿no? Es que no sería lavado de la minería ilegal, porque la minería ilegal era, entre comillas, impune. Así llegaron absoluciones en doble instancia a la Corte Suprema, y creo que con buen criterio la Corte Suprema examinó que no es que esas operaciones económicas previas a febrero del 2012 hayan sido realizadas sobre un patrimonio legítimo, ¿no? Por el simple hecho que el legislador recién tipificó en febrero del 2012 este delito, ya que la naturaleza delictiva de estas operaciones económicas sobre patrimonio criminal puede estar vinculada a otros delitos, sí en vigor hacia enero de 2012 y hacia atrás. Como refiero, podrían ser los mismos delitos ambientales. Muy importante, no solamente eso, sino lo que hablábamos hace un rato también. Y eso es importante, y como bien dices, la Corte Suprema tuvo la sabiduría de poder aterrizar y concluir en ese aspecto para no generar en todo este periodo de tiempo impunidad, si se quiere en términos sencillos, sino lo vinculó a otras actividades y finalmente estamos frente a una actividad criminal en ese concepto que actualmente se maneja en lavado de activos. Y como tú bien señalas, claro, delitos ambientales. Cometiste un delito, sobre ese delito generaste una cantidad económica considerable, queda claro que hay una actividad criminal y por tanto sí hay manera de procesarte por lavado de activos. Es que eso es, digamos, es un procedimiento reciente en casación de la Corte Suprema, ¿no? Pero define de alguna manera las pautas cómo una investigación penal podría, digamos, mejor dirigirse, porque una cosa es que se puede haber vinculado delitos ambientales provechosos, ¿no? Antes de febrero del 2012, ¿no? Y que hayan producido, por ejemplo, rentabilidad a estas empresas, por citar un año, el 2010, ¿no? Por ejemplo, comprando maquinarias, adquiriendo propiedades, invirtiendo en operaciones económicas como adquisición de bienes, inmuebles y otros, sin que eso implique discutir si esas mismas empresas luego, hacia febrero del 2012, son informales o son ilegales, porque ahí nos vamos a entrampar con el problema administrativo. Entonces, en buena cuenta estamos diciendo analizar el comportamiento de esta persona o de este grupo de personas en esta actividad. Porque como acabas de señalar, si demuestran un comportamiento de inversión, de hacer las cosas de alguna manera, si bien no tienen la protección legal aún, pero de hacer las cosas de alguna manera ordenada, pues te va a permitir ver que son personas que han tratado de hacer las cosas de la mejor manera. Pero quería acotar, más allá del tema también del delito ambiental, que queda claro como una manera de vincular a una actividad criminal que genera la minería ilegal y por tanto procesar por lavado, también estaría como reto, y tú muy bien lo has puesto, esto si bien lo ha analizado la Corte Suprema para no dejar en este periodo que acabas de señalar un espacio de impunidad, pero también viéndolo desde la perspectiva de estrategia de investigación para el fiscal, eso lo debe usar también para ver, identificar si estamos frente a un ilegal o a un informal. Pero quiero añadir ahí también el tema de este delito
de la compra de insumos químicos, ¿no? Porque también para hacer estas actividades mineras se necesitan dinamita, explosivos, entonces también analizar el comportamiento ahí, y también la Corte Suprema, si bien analizó aquí el tema ambiental, pues también en la práctica ver eso, ¿no? Porque también para hacer cómo han tratado estos insumos químicos también, si lo han comprado, porque yo he visto en la experiencia casos que por temas económicos o por temas cuando realmente no quieren hacer las cosas bien, tratan siempre de ocultar o comprar en el mercado negro todos estos productos, insumos químicos, dinamitas y demás. O sea, no quieren dejar ningún mínimo de rastro para que se les pueda identificar que fueron ellos. Entonces ahí queda claro que no hay esa voluntad que estamos hablando de trabajar de manera formal o que quiero formalizarme. Efectivamente, ¿no? Ahora, un aspecto, digamos, central de las investigaciones que existen por minería ilegal es el análisis de si los integrantes de las personas jurídicas que son instrumentalizadas, ¿no?, para la adquisición de estos productos, ¿no?, que no se limita solo digamos, a las labores de extracción, sino ya al propio tráfico mismo, ¿no?, de los productos minerales bajo las características definidas, ¿no?, caracterizadas, es que el Ministerio Público tiende a atribuir la condición de organización criminal, ¿no? Entonces, es otro reto adicional. ¿Cómo puede enfrentar la Fiscalía un caso de organización criminal? Hay presupuestos, no vale decir, ni es suficiente decir, son un grupo de personas, listo, organización criminal. No. Para que se configure una organización criminal, no basta con que existan 2 o más personas, sino que tiene que haber realmente una estructura que podría ser la persona jurídica o las personas jurídicas del grupo empresarial, pero eso lo tiene que probar el Ministerio Público, ¿no? Si es que la persona jurídica ha sido estructurada para valerse de la propia estructura de esta, ¿no?, de manera tal que la misma tenga una estabilidad, ¿no?, en el tiempo, ¿no? Y con ello, ¿no?, destinar las actividades tanto a la minería ilegal cuanto a delitos ambientales, nuevamente importante, ¿no?, para salir del problema de si es informal o ilegal, como por supuesto, ¿no?, para incorporar en la economía las tremendas cantidades de dinero, el alto volumen económico de dinero que produce la minería. Y luego ya diré por qué a nivel de inteligencia financiera este es un dato muy relevante. Claro, para no ir a dejar la idea, y algo tú que has señalado muy bien y que también aquí cuando tengo la oportunidad de hacerlo, lo repito, lo que tú has dicho, para decirlo en términos sencillos, no se puede criminalizar la propia estructura, tanto del Estado ni privado. Porque hay que decirlo también, y acá somos críticos en la función de la Administración de Justicia, tanto del Poder Judicial como de la Fiscalía. Ha existido abuso y uso de las figuras de organización criminal sin un mayor análisis ni investigación para construir una verdadera organización criminal si es que estamos frente a una. Lo que trato de decir es que hemos visto casos ya de hace muchos años atrás que se copiaba y pegaba el organigrama de una institución estatal, llámese gobierno regional, llámese alcaldía, llámese cualquier institución estatal, que por su ROF y MOF tienen una organización claramente, porque es una institución orgánica que tiene funciones, órganos de línea, gerencias, sugerencias. Y no, pues no se podía llevar. No, sí, estamos frente a una organización criminal y acá está toda la organización, que es prácticamente el organigrama de su reglamento de organización y funciones. Y por eso la Corte Suprema también sacó un pronunciamiento y en acuerdo plenario, si no recuerdo bien, que es donde decían que no se puede criminalizar a las instituciones públicas. Y lo que tú dices aquí en la privada también, porque según la Ley General de Sociedades, toda empresa tiene una estructura, tiene una organización, es orgánica y tienen gerencias, sugerencias, directorio, junta y demás, dependiendo de la magnitud del tamaño de la empresa. Como tú bien señalabas, lo que tiene que hacer la Fiscalía es no guiarse de eso, porque si estamos frente a verdaderas organizaciones criminales, estas organizaciones van a tener una estructura propia, un ADN propio, y que es el reto, pues, de la Fiscalía, poder descubrir y poder focalizarlo y describirla para que recién podamos decir, sí, efectivamente, estamos frente a una organización criminal, que puede ser muy similar a lo que funciona así, pero que se vea ese trabajo para que después la propia Fiscalía no tenga fracasos en su investigación más adelante, ¿no?
Totalmente de acuerdo. No basta que estemos ante un grupo, un colectivo, que evidentemente esto ocurre, ¿no? Tanto en la minería ilegal como en muchos otros casos, donde por ese simple hecho y por la razón que bien tú expresas, Hugo, ¿no? De ser persona jurídica, obviamente que a nivel societario tiene su propia estructura, o el propio Estado, organismos, ¿no? Algunas áreas, ¿no? Obviamente tienen su estructura. Entonces esa suma de dos elementos es organización criminal. No, eso es erróneo. Eso en la praxis provoca que hayan casos que se caen, que no es posible probar una organización criminal, pero yo creo que ya el Ministerio Público lo hace porque si plantea una hipótesis de que un caso es de organización criminal, tiene todos los años que como máximo la ley les permite para investigar 3 años, ¿no? 36 meses de investigación preliminar y en la siguiente etapa, que es la investigación preparatoria, tiene 36 meses adicionales. Creo que por ahí va, ¿no? Que encima el juez conceder hasta 36 meses más, 9 años, es una barbaridad, ¿no? Y todo el poderío que tiene la Fiscalía frente a este tipo de investigaciones por organización criminal, que es todas las medidas limitativas, coercitivas que te pueden pedir, allanamientos, videovigilancia, seguimientos, incautación, detención preliminar y todo, ¿no? Porque eso es lo que se conoce en el tema procesal penal, actos especiales de investigación, ¿no? De búsqueda de pruebas también. Efectivamente, ¿no? Ahora, hay un problema adicional que digamos, está ceñido al dinero, a los flujos ilícitos que provoca la minería ilegal y que, bueno, ya está coberturado, sancionado por el lavado de activos. Me refiero ya no a la persecución de los mineros ilegales, de las personas, ¿no? O de naturales o jurídicas, sino a la propia persecución del bien, ¿no? Del dinero o ya el producto transformado, puede ser barras de oro, por ejemplo, que eso se llama extinción de dominio. Hoy por hoy, todos los casos de lavado vinculado a la minería ilegal, ¿no? Están también relacionados con el proceso contra las cosas. Mira, interesante, ya no contra las personas, ya no contra los titulares de las empresas, por ejemplo, sino con su propio producto. Se dice en consecuencia que estamos ante los minerales, ¿no? Vinculados con la minería ilegal, pero además el dinero producido es una ganancia de la minería ilegal. Y allí opera todo un sistema diferente, que es el sistema de extinción de dominio. Claro, ahí con lo que acabas de decir, para que nos expliques un poco, y creo que con lo que has dicho ya más o menos ha respondido la inquietud que tenía, ¿no? ¿Cuál es la importancia del lavado de activos, de que el Estado haya criminalizado, haya tipificado, haya puesto en categoría el lavado de activos? Te queda claro por las convenciones internacionales que el Perú está adscrito, pero ¿cuál era su finalidad, su naturaleza? Y como tú bien has señalado, es seguir la ruta primero del dinero, seguir al dinero, porque eso se inyecta, y ahora, como tú bien has señalado, la extinción de dominio. Podríamos decir entonces, según en tus palabras, que el tema de extinción de dominio, ¿por qué el Estado ha puesto su mirada ahí? Porque como sabemos, el tema del lavado de activos se cometen cuando se genera ese dinero ilícito, se inyecta, se transforma, ¿no? Se convierte, porque es una modalidad, una vez convertido, una vez lavado, que pueden ser en casas, en bienes muebles, inmuebles, etc. Entonces, como es el producto final del circuito de lavado, entonces ahí es donde se ataca con la extinción de dominio, porque de alguna manera lo que se trata es justamente de atacar ese producto final para que no termine finalmente legitimándose en el sistema económico. Efectivamente, claro. El lavado de activos, a través de este delito, se reprimen a las personas que realizan operaciones económicas. En este concepto, operaciones económicas, pues entra prácticamente todo, ¿no? Por ejemplo, comprar inmuebles, comprar maquinarias, ¿no? Por ejemplo, la operación económica de transportar el dinero, como mucho ocurre en nuestro país, en vehículos, ¿no? Y terminan pues siendo intervenidos, y a ese caso se transforma en lavado de dinero, en la modalidad de transporte de dinero vinculado con la minería ilegal. Pero claro, eso decía, reprime el lavado de activos a la persona que realiza las operaciones económicas, mientras que la extinción de dominio tiene otro sentido, no perseguir y sancionar a la persona, sino al propio dinero,
a los propios bienes. O al producto final. O al producto final, las ganancias, ¿no? O el producto final que podría ser, por ejemplo, las barras de oro, ¿no? De hecho, hay muchos casos que se incautaron, ¿no? Barras de oro aquí, en el Callao, justo en la parte ya final para su exportación. Y no había forma de identificar si es que realmente es un producto de la minería ilegal, porque es muy difícil probarlo. Por todo lo que acabamos de hablar desde... Por toda la complejidad sí. que tú bien has destacado, el ponente anterior también destacó, ¿no? Y más bien facilita la persecución este otro proceso, que ya tiene sus propias críticas, por supuesto, ¿no? Con lo cual ese bien pasa a la titularidad del Estado. Deja de ser de sus propietarios, sus titulares, ¿no? Y una pregunta también para ir finalizando, Fidel, y aprovechar tu participación en este programa, la UIF. ¿Qué papel cumple la UIF en los temas de lavado de activos y sobre todo como colaborador de la Fiscalía, ¿no? Sí, la Unidad de Inteligencia Financiera del Perú, ¿no? Tiene un rol central. Es la agencia nacional que de manera compatible con digamos, las agencias del mundo, se encarga de la prevención de las operaciones sospechosas y de ser lavado y de lavado mismo en nuestro país. Para eso tiene una serie de facultades, ¿no? Y está relacionada, de hecho, alimenta la información que procesa la UIF diversas entidades que son los llamados sujetos obligados. Por ejemplo, los bancos, las notarías, las agencias, por ejemplo, dedicadas al ámbito de los casinos y juegos, las casas de cambio y otras, las agencias de transferencia de fondos. Y en minería ilegal también ha identificado el movimiento económico, el flujo. El problema que yo veo en la UIF, ¿no? Es que no es que sea un problema de la UIF en estricto, sino por la propia dinámica económica del Perú. 75% más o menos de informalidad económica, que es tremendo. ¿Qué problema le genera a esta entidad tan importante? Es no tener la capacidad de poder procesar toda la información sobre flujos ilícitos en todo el país, especialmente en zonas como Madre de Dios, Puno, Sierra Liberteña y otras, ¿no? Pero, digamos, de lo detectado, de lo poco detectado, ¿no? Solo por citar un caso, el último año, entre marzo del 2012 y febrero del 2013, que es el último reporte de la Unidad de Inteligencia Financiera, hubieron 3 informes de la Unidad de Inteligencia Financiera por 8.700 millones de dólares. 3 informes sobre 3 casos puntuales en un año. 8.700 millones de dólares. Lo identificable. Lo solo identificado producto de la minería ilegal, lavado vinculado con la minería ilegal. Lo solo identificado. ¿Cuánto hay no detrás identificado de lo no identificado? Esa es la realidad del país. Y de hecho, y cierro diciendo que hasta hace 10 años en nuestro país, el principal delito que era el que producía más ganancias susceptibles de ser lavado era el narcotráfico, eso lo tenemos muy claro. Hoy el narcotráfico está en el 4º lugar. En primer lugar es la minería ilegal, la mayor productora de lavado en el país. Y creo que eso se explica por lo que, como te comentaba antes de empezar tu intervención detrás de cámaras, revisando la página del USAID y otras fuentes oficiales, el oro ha tenido en el transcurso del tiempo un alza importante que de alguna manera ha incentivado a que crezca también la minería ilegal y que genere o que explique que la minería ilegal haya desplazado al narcotráfico, porque, como decía, empezó con un costo de $200, $500, $1.900 y ahora ya se mantiene entre $1.400 y $1.500 la onza. O sea, sí genera importante, onza estamos hablando, sí genera grandes cantidades de dinero y creo que eso explica, 1, el incentivo a que se mantenga y se haya acrecentado la actividad minera ilegal y que haya desplazado al narcotráfico. Y para cerrar, este tema de la minería ilegal no solamente tenemos que verlo porque hemos estado tratando al minero ilegal y probablemente informal y cómo se camuflan con el proceso de formalización finalmente siendo ilegal y ahí hay un reto de la Fiscalía.
Pero también hay el tema de que hay empresas muy formales, con todas sus concesiones, todos sus permisos para exportar, pero que captan, como dijo el primer invitado, estos oros de la minería ilegal, y ellos de alguna manera se denomina oro negro, lo limpian y lo sacan al extranjero. Entonces queda claro que estas empresas también están involucradas en el tema del lavado. Y les resulta muy favorable el entrampamiento de los procesos de formalización, porque si termina siendo un mercado ilícito, pues es mucho más beneficioso, más rentable, ¿no? Que siga siendo un mercado informal, no autorizado aún por procesos largos de formalización, ya que los costes de adquisición Son de lo mucho. explotado son de menor valor. Correcto. Se acabó el tiempo. Gracias, Fidel, por haber estado aquí. Creo que hemos hablado muchas cosas interesantes. Hemos puesto algunos puntos en lo que queda del tiempo para poder tratar un tema tan complejo. Espero que pueda volver a tenerte nuevamente en el programa. Encantado por la invitación. Un saludo especial a quienes nos están viendo, por supuesto, y enhorabuena de que tengan esta sintonía, ¿no?, en el canal. Gracias. Bueno, llegamos al final del programa. Recuerden, estamos todos los días de lunes a viernes de 10 a 11 en el canal 20.4 de señal abierta por CTV Perú y CTV Perú oficial por todas las plataformas digitales, redes sociales. Esto es La Batalla Legal y soy Hugo Mendoza. Hasta la próxima.